clase pasada habíamos visto el primero de los teoremas, el más importante de decidibilidad, que era a Turing Machine, ATM. Habíamos demostrado que ATM era indecidible, ¿sí? Mostramos también que había lenguajes que eran no reconocibles, así que teníamos nuestra cebolla, estaba formada por lenguajes regulares, que ya vimos, lenguajes libres de contexto, que también vimos. Luego tenemos lenguajes decidibles. Tenemos lenguajes reconocibles. Y tenemos cosas que son no reconocibles, ¿sí? Y hasta ahora ya habíamos visto ejemplos de cosas que estaban acá, 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 y de cosas que estaban por acá afuera. Perdón, de acá vimos que existen cosas que están por acá afuera, pero no vimos ejemplos. Ejemplos de cosas que son reconocibles, pero no son decidibles. Ahora vamos a charlar, por ejemplo, de eso. ATM, Turing Machine, es reconocible, pero no es decidible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ATM está acá, ¿sí? ¿Por qué es reconocible? Y porque simplemente simulando la máquina de Turing, yo sé que si acepta algo, va a aceptar. Y si no acepta, bueno, puede entrar en loop o puede rechazar, pero entonces con que acepte lo que pertenece al lenguaje ya alcanza para que sea reconocible. Entonces ATM está acá y no está acá. Vimos, por ejemplo, ADFA, que está acá, el lenguaje que dice si un autómata acepta o no un string. Vimos ejemplos acá de cosas libres de contexto y vimos, por supuesto, lenguajes regulares. Para empezar hoy vamos a comenzar con un teoremita que es muy útil, que nos va a ayudar a seguir adelante, que es el teorema número... ¿Qué número vamos a los que van contando? 21, 22 debemos ir. 23 me parece. 23, sí. 2, 3, muy bien. Teorema número 23. Teorema 23 dice lo siguiente. Uy, ahí me tocaron el timbre, vamos a abrir. Ahí estamos. ¿Cómo te va, Guille? ¿Todo bien? Ahí estamos. Bueno, ¿qué dice el teorema 23? Dice, un lenguaje es decidible si solo si es reconocible y co-reconocible. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si tenemos que A es decidible, si solo si A es reconocible y A complemento es reconocible. En otras palabras, si yo puedo reconocer los strings que están en el lenguaje y puedo reconocer los strings que están en el complemento del lenguaje, entonces puedo decidir el lenguaje. De la misma forma, para el otro lado, si puedo decidir el lenguaje, entonces seguro puedo reconocer el lenguaje y también puedo reconocer el complemento del lenguaje. Entonces, este teoremita es bastante sencillo de demostrar, lo vamos a demostrar para los dos lados, ¿sí? Vamos a empezar con la primera parte, es para allá, que dice que decidible
implica reconocible e implica co-reconocible. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Ya habíamos dicho esto. Habíamos dicho que todo lenguaje decidible era reconocible por la definición, ¿no? Para que sea reconocible, lo único que necesito es que si un string pertenece al lenguaje, existe una máquina de Turing que acepte. Y para que sea decidible, necesito eso mismo y más. Entonces, por lo tanto, que sea decidible inmediatamente implica que es reconocible. Para demostrar que si es decidible también es correconocible, lo que tenemos que recordar que si L es decidible, su complemento es decidible. ¿Se acuerdan de esto? Porque cambiábamos reject y accept en la máquina de Turing. Entonces, si un lenguaje es decidible, automáticamente su complemento es decidible. Entonces, si A es decidible, A complemento es decidible. Y si A complemento es decidible, A complemento es reconocible. Por lo tanto, si es decidible, también es correconocible. Díganme si hasta acá se entendió. Sí. Muy bien. Y ahora tenemos que ir para el otro lado. Ahora tenemos que ver que si es reconocible y correconocible, entonces puedo decidir el lenguaje. Y esto lo vamos a demostrar de la siguiente forma. Vamos a decir sea L reconocible y correconocible. Entonces, existe una máquina de Turing, llamémosla R, que reconoce L, y existe una máquina de Turing, R raya, que reconoce el complemento, ¿sí? Porque es reconocible y correconocible. Entonces, existiendo estas dos máquinas de Turing, yo lo que voy a construir es una máquina de Turing que decide L, ¿sí? Entonces, construyo D de la siguiente forma, ¿sí? D lo que va a hacer es recibir un string, ¿sí? Y lo que va a hacer es simular R de W y R raya de W en paralelo. O sea, es como si tuviera dos máquinas de Turing universales, ¿sí? Una que va simulando RW y una que simula R raya de W, pero las dos van corriendo en paralelo, es decir, una instrucción de una, una instrucción de la otra. Una instrucción de una instrucción de la otra, una y una, una y una. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque alguna de estas dos puede entrar en loop, ¿sí? Pero no sé cuál. Pero fíjense que las dos no pueden entrar en loop. No pueden loopear ambas. ¿Por qué? Y porque el string o está acá, ¿sí? Digamos, y estas dos reconocen, ¿sí? O sea, si el string está acá, esta va a terminar porque reconoce el lenguaje. Y si el string está en el complemento, esta va a terminar porque esta es la que reconoce el complemento del lenguaje. O sea que alguna de las dos va a terminar. Entonces, si RW acepta, el string pertenece al lenguaje y yo acepto. Y si
raya de W acepta, entonces rechazo. Y fíjense que esta máquina de Turing decide el lenguaje, porque yo le doy un string, y si el string está en el lenguaje, acepta, y si el string no está en el lenguaje, rechaza. Díganme si se entendió esta demostración. ¿Por qué no pueden loopear las dos? Alguna de las dos tiene que parar. Sí, se entiende. Es el conjunto de todas las palabras posibles. Exactamente, pero la clave es que como el lenguaje es reconocible y correconocible, ¿sí? O está acá o está acá y alguna de estos dos funciona, ¿sí? Si está en el lenguaje, esta que reconoce el lenguaje va a aceptar. Y si no Es está en como, el lenguaje, esta que reconoce el complemento va a aceptar. es como si tuvieses todos los caminos y sí o sí vas a tener uno posible. Sí, exactamente. Son dos nada más los caminos. O está acá o está acá, ¿sí? Entonces alguna de estas dos va a tener que aceptar. Si acepta la del lenguaje, acepto. Y si acepta el del complemento, rechazo. Y ahí directamente estoy decidiendo el lenguaje. Bueno, ¿qué observación podemos hacer de este teorema? Hay un corolario muy simple. Si L no es decidible, entonces, o bien L no es reconocible, o bien el complemento de L no es reconocible. ¿Sí? Si no, sería decidible, ¿sí? Alguno de estos dos tiene que ser no reconocible si un lenguaje no es decidible. ¿Sí? Esto surge de este teorema. Y entonces, otra cosa que podemos observar es que ATM, nosotros ya vimos, no es decidible. Pero ATM es reconocible, cosa que ya vimos que simplemente la máquina de Turing universal sirve para reconocer ATM. ¿Qué implica esto? Por lo tanto, el complemento de ATM no es reconocible. Y acá tenemos el primero de nuestros lenguajes no reconocibles concretos. ¿Sí? La clase pasada, usando la diagonalización de Cantor, mostramos que existían esos lenguajes no reconocibles, pero no dijimos cuál podía ser alguno en concreto. Acá tenemos uno, el complemento de ATM. ¿Cuál es el complemento de ATM? Es el lenguaje formado por las máquinas de Turing y strings, ¿sí? Tal que M no acepta W. Y esto no es reconocible. ¿Qué quiere decir que no es reconocible? Que no puedo hacer una máquina de Turing que me diga, ¿sí? Si dado una máquina de Turing y un string, que no lo acepta. Y esto tiene sentido, fíjense, ¿por qué tiene sentido? Porque a lo mejor acá hay máquinas de Turing que loopean con este string. Las máquinas de Turing que entran en loop con este string pertenecen a este lenguaje, porque no aceptan. Pero ¿cómo hago yo para darme cuenta que una máquina de Turing entró en loop? ¿Sí? Aparentemente no puedo, ¿sí? ¿Se ve eso? No tengo una forma concreta y evidentemente no lo tengo que poder hacer porque si no, esto sería reconocible. ¿Se ve eso? Lo que dijiste se entendió, no sé con Sí. qué lo quisiste enganchar al final. Ahora lo engancho con lo que sigue, pero Ok. digamos, lo importante acá es que quiero que vean que evidentemente el complemento de ATM no puede ser reconocible. Si fuera reconocible, es reconocible y reconocible y sería decidible. Así que no puede ser eso, ¿sí? Entonces acá, este es uno que está acá, ¿sí? Complemento de ATM es una de las cosas que están acá.